Anciana da parto de urgencia, y médicos no podían creer lo que descubrieron. En el recóndito rincón de un campo vasto, donde el aire susurraba secretos entre los árboles y el sol pintaba de oro los campos verdes, la vida fluía con la calma y la armonía propia de aquellos que habitan la naturaleza. Allí, entre los valles y las colinas, residían Ramón y Gregoria, una pareja de ancianos cuyas vidas estaban entrelazadas por un amor que había soportado el paso de los años como un robusto roble ante las tormentas del destino. Ramón, de 65 años, y Gregoria, de 60, encontraban la dicha en los pequeños detalles de la vida cotidiana en su granja. Entre el pastoreo de los animales y el cultivo de la tierra, compartían risas, sueños y complicidades que solo el tiempo podía forjar. Sin embargo, detrás de esa aparente serenidad se escondía una sombra que oscurecía sus días desde hacía 3 décadas. La esterilidad de Gregoria, una noticia devastadora que había marcado el inicio de su matrimonio, había sumido a la pareja en un abismo de desesperación. Los médicos, los chamanes y los sabios de la región habían agotado todos los recursos en vano, y cada intento de concepción se convertía en un cruel recordatorio de su incapacidad para formar una familia. El sufrimiento de Gregoria, como una herida abierta en lo más profundo de su ser, era compartido por Ramón, quien juró permanecer a su lado en los momentos más oscuros. A pesar de las lágrimas y los suspiros, encontraban consuelo en el amor que los unía, un lazo indisoluble forjado en la fragua del dolor y la esperanza. Los años pasaron, llevándose consigo la juventud y la ilusión de concebir un hijo propio. A medida que el tiempo avanzaba, la esperanza se desvanecía con el envejecimiento de sus cuerpos, pero Ramón seguía recordándole a Gregoria la belleza de los momentos compartidos, la dicha de amar y ser amados en medio de la adversidad. En el 60º cumpleaños de Gregoria, la pareja decidió celebrar la ocasión con una escapada romántica, una pequeña luna de miel que les devolviera el brillo de la juventud perdida. Durante aquellos días se entregaron el uno al otro con renovado fervor, compartiendo risas, miradas cómplices y promesas de amor eterno. Pero la felicidad efímera de aquellos momentos se desvaneció como un sueño al despertar. La desgracia golpeó la puerta de sus vidas una vez más, cuando Ramón, mientras pastoreaba a las vacas en los campos ondulantes, resbaló en una loma rocosa y encontró la muerte en un instante. El eco de su partida resonó en el alma de Gregoria, dejando un vacío que amenazaba con consumirla por completo. En el funeral sencillo pero conmovedor, Gregoria despidió a su amado esposo con palabras de amor eterno, prometiéndole que lo llevaría siempre en su corazón. Sin embargo, la pérdida de Ramón fue solo el preludio de una nueva prueba que la vida tenía reservada para ella. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras Gregoria se sumía en un abismo de dolor y desesperación. El cansancio y la tristeza la consumían como un fuego voraz, pero era un dolor silencioso, un lamento ahogado en el eco de sus propios pensamientos. Fue entonces, en medio de la oscuridad que envolvía su existencia, cuando Gregoria comenzó a sentir un malestar inusual en su cuerpo. Un dolor agudo en las costillas, seguido de dolores en el bajo vientre, despertó en ella un temor latente que había estado guardado en lo más profundo de su ser durante años. Al principio, decidió ignorar los síntomas, resignada a aceptar que la vejez y la tristeza eran los únicos compañeros que le quedaban en su camino hacia el final. Pero el destino, caprichoso e impredecible, tenía otros planes para ella. Con el pasar de los meses, el malestar se intensificó, convirtiéndose en un bulto que crecía en su vientre como una sombra ominosa. Los mareos y la presión baja la dejaban cada vez más débil, pero Gregoria, en su resignación fatalista, veía en aquellos síntomas el preludio de su encuentro con la muerte. Un día, mientras pastoreaba a sus animales con pasos lentos y cansados, el sol abrasador y el peso de su vientre la llevaron al borde del desfallecimiento.
Entre pensamientos entrecortados y una sonrisa melancólica, Gregoria creyó que había llegado el momento de rendirse, de dejar que el susurro del viento la llevara hacia la luz al final del túnel. Pero en medio de la tragedia que acechaba en cada rincón de aquel solitario camino, un rayo de esperanza surgió de la oscuridad. Hugo, un humilde granjero cuyo corazón latía al ritmo de la tierra que cultivaba, cruzaba aquel sendero en busca de los frutos que alimentarían a su familia. Su mirada se detuvo ante la figura inerte de Gregoria y un instinto irrefrenable lo impulsó a correr hacia ella, ignorando el latido acelerado de su propio corazón. Al acercarse, la escena que se desplegaba ante sus ojos le arrebató el aliento. Gregoria, pálida como la luna en una noche sin estrellas, yacía en el suelo como una muñeca rota, su respiración apenas un susurro en el silencio del campo. El gran bulto que abultaba su vientre, como una sombra oscura que amenazaba con devorarla, parecía confirmar los peores temores de Hugo. Sin embargo, un destello de fe iluminó su corazón atormentado, recordándole que la esperanza es la última en morir. Con manos temblorosas, pero decididas, Hugo levantó el cuerpo frágil de Gregoria y la llevó en brazos hasta su carroza, donde la depositó con cuidado como un tesoro frágil y precioso. El eco de sus propias palabras de aliento resonaba en sus oídos mientras urgía a los caballos a galopar hacia el hospital más cercano, donde la luz de la ciencia y la medicina aún podía desafiar a la sombra de la muerte. El camino hacia la salvación fue un viaje marcado por la angustia y la incertidumbre. Cada sacudida del carro resonaba como un latido desbocado en el pecho de Hugo, cuyos ojos permanecían fijos en el rostro pálido de Gregoria, rezando en silencio por un milagro que parecía más improbable con cada respiración entrecortada de la anciana. Los médicos la examinaron con asombro, aunque en realidad no albergaban muchas esperanzas de que la mujer se recuperara. Sin embargo, desafiando la sombría predicción, se esforzaron por estabilizarla. Una vez que su débil pulso confirmó que aún estaba entre los vivos, procedieron a realizar exámenes para intervenir y extirpar lo que creían que era un tumor gigante. Sin embargo, en medio de este ambiente cargado de tensión, el doctor descubrió en los resultados de los exámenes una situación aún más desgarradora. La anciana padecía de una hipertensión severa, una dolencia que amenazaba su resistencia durante el trabajo de parto. Además, se sumaba a su lista de aflicciones la diabetes, haciendo de la cesárea una opción que podía llevarla al umbral de la vida y la muerte. Ante esta desalentadora realidad, los médicos se lanzaron de lleno a la batalla por la vida. Ayudaron a Gregoria a recobrar el conocimiento, preparándola para enfrentar el desafío supremo, el parto que podría significar su salvación o su perdición, así como la del bebé que llevaba en su seno. Al despertar, aún aturdida por la noticia, Gregoria se vio envuelta en un torbellino de emociones indescriptibles. Se hallaba en estado de shock, luchando por asimilar la verdad que había salido a la luz. Incrédula, se preguntaba cómo había llegado a este punto, recordando con nostalgia aquellos dulces momentos de luna de miel junto a su anciano esposo, 9 meses atrás. La tensión en la sala de parto era palpable, un manto denso que envolvía a todos los presentes. Los médicos y enfermeras, con rostros tensos pero determinados, se prepararon para enfrentar lo que prometía ser una batalla contra el destino mismo. Tras 6 largas horas de complicaciones y contratiempos, finalmente llegó el momento esperado. Con un suspiro colectivo de alivio, la anciana Gregoria dio a luz a un hermoso bebé, cuyo llanto resonó como una melodía de esperanza en el aire cargado de emoción. Entre lágrimas de felicidad y sudor que marcaba el esfuerzo sobrehumano que había realizado, Gregoria sostuvo a su hijo en brazos con una mezcla de asombro y gratitud. Los médicos, incapaces de contener su asombro ante lo que acababan de presenciar, dejaron escapar exclamaciones de incredulidad y alegría. ¡Es un milagro!, gritaron a viva voz, sus palabras resonando en la sala como un eco de esperanza para todos los presentes.
En medio del caos y la emoción desbordante, la pequeña figura del recién nacido se convirtió en el símbolo viviente de la victoria sobre la adversidad, una prueba irrefutable de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede abrirse paso. Tras unos días de ardua recuperación, la mujer recibió el alta hospitalaria. Se le proporcionó un tratamiento y medicamentos para controlar su diabetes e hipertensión, con la esperanza de garantizar su bienestar continuo. Gregoria, la anciana que había desafiado las sombras de la muerte para dar a luz a su hijo milagroso, salió del hospital con un propósito renovado en la vida. Su corazón rebosaba de gratitud y determinación mientras se dirigía directamente al cementerio, donde reposaba su amado esposo. Con pasos firmes pero llenos de emoción, se paró frente a la tumba de Ramón y presentó a su recién nacido hijo. Allí, entre los susurros del viento y el silencio eterno, ofreció sus palabras de agradecimiento a Dios por la oportunidad de experimentar la maternidad en sus últimos días. Con una promesa solemne ante la lápida de su esposo, Gregoria juró cuidar al bebé con todo su ser, dedicando cada día de su vida a su bienestar y felicidad. En ese lugar sagrado, entre el amor y la pérdida, encontró la fuerza y la inspiración para abrazar el futuro con valentía y esperanza, sabiendo que, aunque la vida esté llena de desafíos, el amor siempre prevalece. Tras la oscuridad, la luz finalmente encontró su camino hacia el corazón de Gregoria. El milagro del nacimiento de su hijo llenó de alegría los días que antes parecían estar sumidos en la sombra. Con cada risa del bebé, un nuevo destello de esperanza iluminaba su camino. Gregoria, ahora madre, abrazó con amor y gratitud cada momento compartido con su pequeño hijo. Cada mirada, cada sonrisa, era un recordatorio del poder del amor para sanar las heridas más profundas y encender la luz en los rincones más oscuros del alma. Con el coraje de una madre y la fortaleza de quien ha conocido el dolor, Gregoria se aferró a la vida con renovada determinación y esperanza. Con el paso de los días, los meses y los años, Gregoria crió a su hijo con amor incondicional y dedicación. Juntos construyeron un hogar lleno de amor, risas y sueños compartidos. A medida que el niño crecía, Gregoria encontraba consuelo en el regalo de la maternidad, un regalo que había creído perdido para siempre, pero que el destino, en su infinita sabiduría, le había devuelto con creces. Y así, en el recóndito rincón del campo, donde el aire susurraba secretos entre los árboles y el sol pintaba de oro los campos verdes, la vida de Gregoria floreció una vez más, alimentada por el amor que había resistido las pruebas del tiempo. En su corazón guardaba la certeza de que, aunque el dolor y la pérdida fueran inevitables, el amor siempre sería su guía y su refugio en la tormenta. Así concluye esta historia de amor y redención, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se extingue. Que cada prueba, cada desafío, nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa del universo